que era el mismo hombre con el que estaba soñando todos los días. Dijo: escucha bien esto y grábalo. Así me dijo ella: tu nombre completo es, el nombre completo de tu mamá es, a ti tanto que te da miedo esto, esta noche voy a hacer todo lo posible para que te aparezca. La señora estaba fuera en la puerta, saludándome o despidiéndose, no sé, estaba así, diciéndome algo que no lograba entender por la lluvia, pero me estaba diciendo así. Bueno, hoy les contaré 3 historias anónimas que sucedió en la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia. Mucha gente piensa que solamente estas historias ocurren en cultivos, en pueblos, y dicen que en las ciudades esto nunca ocurre. Y créanme que yo que vivo aquí en ciudad, piensan que eso no pasa. Cuando uno habla de brujería, que de fantasmas o alguna cosa así, la gente es muy escéptica y piensa que solamente ocurre en la parte rural, donde solamente hay vegetación y bosque. Bueno, resulta que estas historias son 100% anónimas, pero están en un foro donde la gente comenta todas sus vivencias y es real. Traté de filtrar todas las historias que encontré para buscar tal vez esa minita de oro que está escondida, porque muchas veces hay gente que inventa de todo y uno ya más o menos se da cuenta cuándo es real y cuándo no. Bueno, esta primera historia que vamos a narrar es de un joven universitario, prácticamente alguien foráneo que fue a la ciudad de Bogotá, y su historia empieza así. Voy a narrarla en primera persona para que tú y yo entendamos lo que esa persona vivió. Soy un joven universitario que simplemente busca salir adelante, pero resulta que yo vivo en un pueblo y la ciudad me queda muy lejos. La universidad más cercana es en Bogotá. Como todo universitario, tratamos de buscar de pronto una habitación que nos quede cerca a la universidad, pero también que sea barata. Al inicio busqué habitaciones cercas, pero créame que eran muy feas y muy pequeñas. Entonces ya más o menos pasado 3 meses pude conseguir una que me recomendó un amigo, que era cerca a la Candelaria. Lo bueno de eso es que era prácticamente en el centro de la Candelaria, el barrio, y me quedaba, por decirte, unas 3-4 cuadras de la universidad. Entonces para mí no era problema, me quedaba cerca, era una habitación cómoda. Entonces lo que yo decidí fue ir a verla primero antes de hacer el depósito. Resulta que cuando fui llegando a ese barrio La Candelaria, me dio como una impresión de estar entrando a un pueblo muy antiguo, porque allá tienen las casas así como tipo antiguas, como si fueran de esas casonas culturales que la gente ya las dejó así como para que se vea la cultura, pero hay otras que simplemente las dejan así es porque no pueden remodelarlas. El señor que arrendaba esas habitaciones solamente me dio una recomendación en caso de que yo quisiera tomar esa habitación, y es que no hiciera mucha bulla, porque ahí, digamos, las personas que vivían eran personas muy adultas, mayores, que les gustaba la tranquilidad, que no escuchaban música a altas horas de la noche, tampoco un ruido extremo. Entonces para mí, pues una persona que la pasa todo el día estudiando, antes mejor para mí, que yo esté tranquilo en mi habitación estudiando sin ningún tipo de ruido, para mí era lo mejor. Yo decidí ya dar mi depósito y quedarme en esa habitación. Como les cuento, yo buscaba lo mejor para mí, que era la ubicación, que estuviera barata y que fuera cómoda. Cumplía todos los requisitos, entonces ya decidí mudarme a ese lugar. Yo cuando estuve en esa casona, por así decirlo, vi que era muy tranquila y muy pacífica, incluso casi ni se veían los vecinos. Uno que otro sí lograba ver, porque eran personas que trabajaban y llegaban como digamos a altas horas de la noche, pero solamente a dormir. Y mi vecina de al lado, a la que me dio la recomendación que tal vez a ella sí justamente no la molestara porque era una señora mayor, la única digamos evidencia que tenía de que ella estuviera ahí era sus flores, sus matas. Ahí en la puerta de toda la entrada de su habitación siempre estaban como unas matas regadas, siempre las veía como con agua, regaditas, bien cuidaditas. Una que otra sí estaba marchita, pero no sé a qué hora del día, tal vez cuando yo estaba en la universidad, ella las cambiaba, siempre dejaba como las más bonitas. Era la única evidencia porque yo nunca la había visto a ella y pues tampoco iba a atreverme a tocar y saludarla. Ya fueron pasando como las semanas en esa habitación, yo estaba cómodo, estaba contento, no era la habitación más grande tal vez, pero sí era una habitación económica, que para mí era lo más importante. Pero empezaron a suceder cosas extrañas, ya cuando pasó el mes. Resulta que una vez saliendo para la universidad me encontré un ramillete de flores, pero no eran flores digamos bonitas, sino eran flores muy secas. Para mí esas flores eran conocidas porque eran las mismas flores que tenía mi vecina al lado, pero estaban en toda la entrada de mi puerta. Realmente no le puse atención, sino que simplemente las tomé y las boté. Pensé que tal vez mi vecina se le olvidó botarlas y por algún accidente, no sé, la dejó ahí en mi puerta. En fin, seguí para la universidad. Ya cuando volvía de la casa encontré un círculo de sal. Era un círculo perfecto lleno de sal, pero pues
no le puse mucha atención, realmente estaba tan ocupado con las tareas diarias, con los parciales, entonces para mí no era, digamos, alguna sospecha, sugestión, yo no pensaba en nada de eso, ni algo sobrenatural, no, simplemente vi eso ahí, no le presté atención, entré a mi habitación y cuando salí ya no estaba, ese círculo se había desaparecido, entonces para mí perfecto, porque ya lo iba a barrer, pero bueno, ya alguien lo hizo por mí, pero ahí fue cuando empezaron a suceder las cosas extrañas. Justo esa misma noche resulta que había una costumbre muy extraña de mi vecina que había tomado y era de todas las noches, por ahí tipo 3 de la madrugada, oraba. Yo pensé que oraba porque se escuchaba como unos rezos, susurros muy suavecitos, entonces yo pensé que era una persona religiosa. No le presté mucha atención, pero esa noche justo algo me molestó. Para mí ya era costumbre que hiciera todas las noches lo mismo. Pero esa noche me molestó fue porque empezó a hacer mucha bulla. Si a mí me recomendaron que no hiciera bulla, pues esperaba que al menos ella tampoco la hiciera. Para mí era lo justo, ¿cierto? Y resulta que era como si la vecina estuviera aventando sus cosas, tirando las cosas, los cuadros, escuchaba incluso como vidrios partiéndose. Y después el silencio. Y otra vez empezaba a orar, a rezar, a decir como sus palabras extrañas. Yo la verdad no sé nada de latín, pero supongo que era latín, porque normalmente aquí en Colombia la gente ora y reza en nuestro idioma y también lo hacen en latín. Algunas personas que son demasiado religiosas lo hacen. Entonces pensé que era ese idioma, pero no lograba entender ninguna palabra. Ya eso era todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Donde yo quise decirle al dueño de la casa que por favor también, si me va a recomendar que no haga bulla, pues dígale a la vecina que no haga bulla a las 3 de la mañana, porque pues también me estaba afectando en mis estudios. Cuando estaba bajando, yendo a decirle al señor, resulta que por primera vez me encontré a la vecina. Era la primera vez que la vi. Era una señora anciana, un poco rara. Uno cuando ve a las personas ancianas, uno a veces nota que si son, no sé, amargadas, si son dulces, si son tranquilas. Pero esa señora desbordaba en su figura, en su mirada, como si uno de verdad quisiera quitarse del camino de ella, porque tenía una mirada muy aterradora, de mucho miedo. Y ella me saludó, no sé cómo, pero me reconoció que yo era su vecino, me saludó, pues yo también muy amablemente la saludé, le dije cómo estaba, ella me dijo que bien, y ya cuando me iba a despedir, porque yo iba a decirle al señor justamente eso, ella me dijo, hijo, ten cuidado con esa moto, no te vayas a estrellar. No entendí muy bien su mensaje porque yo no tenía ninguna moto. Yo siempre andaba a pie, pero antes de decir yo no tengo ninguna moto, siempre ando a pie, recordé que un amigo sabía recogerme los días miércoles, porque los días miércoles entraba muy temprano, entonces él venía a recogerme y él sí tenía una moto. Y bueno, resulta que llegó el día miércoles. Como de costumbre, mi amigo siempre llegaba a recogerme. Y justo ese día, no sé si era casualidad o mucha coincidencia, pero justo ese día casi nos estrellamos contra un carro. Estaba lloviendo y la moto de alguna manera se resbaló y casi nos estrellamos. Entonces en ese momento me acordé de las palabras de mi vecina. Hijo, cuidado te caes de la moto. Cualquier persona, créame que en su sano juicio, cualquier persona diría, te está protegiendo. Eso podría pensar uno. Te está diciendo, hey, cuidado para que no te pase algo mal. Pero esa mirada que tenía ella y de la manera en que lo dijo, parecía como si ella supiera y se estuviera divirtiendo con eso. Divirtiendo con el tema de llenarme de terror y de esos pensamientos intrusivos, de paranoia, no sé. Pero el todo es que lo logró. Llegué de la universidad a mi casa, llegué lo más rápido posible, entré a mi habitación y sentía miedo. Ya esa habitación que se veía iluminada, toda bonita, esa casa así tipo antigua que se veía bien bonita decorada, ya empecé a verlo todo súper oscuro, como súper depresivo. No sé, algo había cambiado en el ambiente y me sentía observado. Sentía que ella me estuviera vigilando, que supiera cada cosa que yo estuviera haciendo. No sé cómo, porque era la primera vez que la veía, pero me sentía como si estuviera en una jaula atrapado. Y bueno, pasaron los días, me sentía cada vez mal, me sentía como sin ganas de nada, un poco depresivo. Y cuando llegué a la universidad, otra vez me la volví a encontrar. Y esta vez me dijo algo que era imposible para mí, algo que no tenía sentido porque nadie, ni mis amigos, ni gente que estuviera en Bogotá sabía sobre esto. Resulta que mi mamá estaba enferma del estómago. Ella me había llamado hace unos días, me decía que estaba en el hospital internada, pero que ya se había recuperado y que el día de mañana le daban salida. Eso nadie lo sabía, porque cuando me llamaron yo estaba en la universidad y estaba solo. Pero cuando llegué a esa casa me encontré la vecina y me dijo, hijo, qué bueno que tu mamá ya está bien del estómago. O sea, era imposible, no había manera lógica
que ella supiera sobre eso. Ella no conocía a mi mamá, ni mi amigo conocía a mi mamá, ni sabía que estaba en el hospital, porque ni siquiera yo sabía. Me enteré cuando ya iba a salir del hospital y me dijo que ya estaba bien y que se alegraba por eso. Yo en ese momento escuché que ella se rió de una manera muy aterradora y salí corriendo al cuarto y me encerré. Me encerré porque tenía miedo, me encerré porque sentía que ella estuviera observándome, me encerré porque ella sabía cosas sobre mí, sabía cosas sobre mi familia, sabía cosas sobre mi vida. ¿Cómo era posible que una persona que yo nunca la había visto supiera tanto de mí? Cualquier persona diría, no, es que tal vez entró a tu habitación y revisó tus cosas. En mi habitación solo estaba, lo más importante para mí estaban mis libros y mi computadora, mi laptop. No había ninguna información sobre mi familia ni nada parecido. Ahí fue donde empezó prácticamente el final de la historia, porque resulta que ese día, cuando ella dijo eso, las voces en la noche eran mucho más fuertes. Empezaba a sentirse olores muy raros, como de velas. Ella empezaba no solamente a orar, sino como a gritar. Cada noche era peor. Yo ya no estaba aguantando, me faltaba prácticamente un último empuje para salir de ahí corriendo. Y resulta que ya después de una semana llegó ese último empuje. Ya no soporté más. ¿Por qué no soporté más? Porque ese día, como de costumbre, de la bulla que ella hacía en las noches, escuché un estruendo súper duro, muy duro. Y yo dije, voy a grabar esto con mi celular, lo voy a grabar para mostrarle al dueño de la casa y que haga algo al respecto o que me devuelva tal vez, digamos, el abono que hice, porque ya llevábamos prácticamente medio mes, ¿sí? Y faltaba otro medio mes. Entonces yo dije que me devuelva mi dinero de los 15 días que faltan para yo irme de aquí. Necesitaba evidencia de algo. Y lo que hice fue coger una cinta, pegar mi celular a la pared de la vecina y poner a grabar audio, porque no se podía ver nada, solamente se podía escuchar. Resulta que en este tipo de casas, al ser tan antiguas, créame que si tú le metes un puño a la pared, lo puedes traspasar. O sea, lo traspasas. Esas paredes parecen de hojas. O sea, no hay nada ahí. Simplemente es, no sé, algo puesto ahí, un superboard puesto y listo. Se escucha todo a tu alrededor y son muy delgadas. Entonces yo dije, bueno, voy a aprovechar eso, pongo el celular y se lo muestro mañana. Cuando puse el celular con la cinta, empezó a llover muy duro. En Bogotá empezó a llover demasiado duro. Era la primera vez que yo sentía una lluvia tan pesada en Bogotá. Habían truenos, habían, mejor dicho, y pensé que tal vez no se iba a escuchar muy bien el audio por el tipo de lluvia. Pero entonces hice la prueba y sí se escuchaba, ¿sí? No me impedía nada de eso. Yo quería tener evidencia para mostrarlo al dueño. Después de unos minutos de estar grabando, escuché que ella estaba orando como de costumbre, pero algo que fue el punto de inflexión de toda esta historia es que ella susurró en la pared. Dijo, escucha bien esto y grábalo. Así me dijo ella. Dijo, tu nombre completo es... el nombre completo de tu mamá es... tu número de cédula es... tu mamá vive en... está ahora mismo en... tu abuela se llama tal... y empezó a decirme todas las informaciones de mi familia y mías, personales. Tú estás estudiando esto, a ti te da miedo esto. Así, o sea, yo no sé qué era esa señora, pero parecía una detectiva que decía toda la información sobre mi familia. Y en el momento que dijo, a ti te da miedo esto, a mí me daba miedo algo en particular, que ahí no lo puedo compartir, pero ella me dijo, a ti tanto que te da miedo esto, esta noche voy a hacer todo lo posible para que te aparezca. Y empezó a reírse ella, detrás de la pared. No sabía qué estaba haciendo. Yo ahí estaba prácticamente una estatua, estaba pálido, estaba quieto. Es como si el miedo te paraliza y tú no te puedes mover. Estaba completamente inmóvil y de un momento a otro reaccioné. No sé si de pronto mi cuerpo o ese instinto de supervivencia me hizo reaccionar, pero lo que hice fue coger mi maletín de la universidad, meter los libros, meter un poquito de ropa y mi computadora, que era lo más importante para mí. Lo demás que se quede, la cama que se quede, no me importa, dejar ahí el resto. Cogí mis cosas y me fui en medio de la lluvia, no me importaba. Y cuando iba saliendo de esa habitación, como por abajito de la puerta se lograba ver un poquito la luz, ¿cierto? Y ahí se miraba como una luz tenue, parecía como un tipo de vela que estaba como alumbrando.
y debajo de esa puerta salía como una especie de humo y se olía como a cera quemada, a cera y a plantas. Y apuesto lo que sea que era ese tipo de plantas que ella siempre cuidaba ahí afuera de su habitación. Era ese tipo de plantas. No sé qué estaba haciendo allá adentro. Quería saberlo, sí, pero no me atrevía a ni siquiera preguntar, ni siquiera nada. Yo no fui directamente a la habitación del dueño. Yo salí de esa casa directamente a la calle. Corrí lo que más pude y cometí un error muy grande que es como lo que más me recuerda a esta historia. Y es que cuando estaba corriendo en medio de la lluvia, porque estaba lloviendo, acuérdate, la señora estaba fuera en la puerta saludándome o despidiéndose, no sé, estaba así, diciéndome algo que no lograba entender por la lluvia, pero me estaba diciendo así. Esa fue la última vez que vi esa casa. El señor me llamó, que sus cosas, venga a recogerla. Yo le decía, bótelas, regálelas, haga lo que quiera, pero yo no, ya a su casa no vuelvo. Pero venga, que el dinero que está, no, quédeselo, no me importa. Pero yo a su casa no vuelvo. Nunca más crucé esa cuadra, nunca más quise volver a esa casa, porque sabía que ella me estaba esperando. Bueno, así es la historia. Esta historia la encontré en un foro donde la gente cuenta todas sus vivencias paranormales, pero como les digo, hay mucho que filtrar para entender cuáles son ciertas y cuáles no. Resulta que dentro de esa historia había gente que comentaba que habían vivido en esa casa, que ahí estaba esa casa y que era real, y que incluso sus papás le decían que nunca entrara a esa casa, que era muy bonita por fuera, pero que no se atrevieran a entrar. Y aquí viene lo más aterrador. Imagínate tú vas a una habitación buscando solamente dónde quedarte, pero no sabes con el tipo de personas que vives, no sabes quién es tu vecina. Lo único que te separa de tu vecina y tú es una pared, y en este caso una pared que parecía una hoja, porque esa era muy delgada. Y aquí no es que dé miedo que los monstruos, que los fantasmas, que me movieron esto, no, sino que lo que más da miedo es que esa persona, esa anciana que uno miraría como alguien indefensa, alguien que no puede hacer mucho, sabe absolutamente todo sobre tu vida. ¿Con qué fin? Nunca lo comentó ahí en ese foro, nunca dijo nada más, solamente puso su historia, como supongo yo, como forma de desahogarse, y no hay más historia, o sea, eso es todo. Creo que es muy aterrador saber que hay personas que saben todo sobre ti y tú nunca las has visto. Y bueno, continuando con la segunda historia de esta noche, es algo parecida porque la idea es buscar, digamos, historias que se parezcan, que sean como relacionadas, para entender un poco más a fondo sobre que no solamente es que la casa embrujada, que el lugar embrujado, que aquí vivió una bruja, no, sino que muchas veces tú vas a un lugar a arrendar y resulta que el que estaba ahí hizo alguna cochinada, por así decirlo, alguna maldad, y eso que se quedó impregnado en ese lugar. Esta historia, esta segunda historia, es de una joven, bueno, joven, yo le pongo aproximadamente unos 28 años, es del año 2022 esa historia. Nos comenta que ella era una persona que ya se había graduado, estaba en la transición ya de salir de la universidad, buscar trabajo y vivir sola. O sea, eso es lo que ella quería. Ella siempre vivía con sus amigas, vivía con sus familiares, entonces siempre estuvo acompañada, pero ya cuando consiguió un trabajo muy estable, donde le quedaba un poco lejos de su familia, un poco lejos de sus amigos, lo que hizo fue buscar un apartamento para ella. Era un apartamento sola, cosa que nunca había hecho. Lo voy a narrar nuevamente en primera persona para que tú y yo nos sumerjamos en esta historia y entendamos todo lo que vivió. Ya cuando por fin me gradué y empecé a trabajar, me di cuenta que no era rentable que yo viviera tan lejos del trabajo. Entonces lo que hice fue buscar un apartamento cerca donde yo trabajaba. Eso me tomó algunas semanas encontrar el apartamento perfecto, pero pude encontrar uno en el barrio Chapinero en Bogotá. Ese apartamento, cuando lo fui a ver, era el apartamento 501. Era un apartamento bonito, tenía su buen espacio, me parecía que estaba perfecto para mí. Y más porque solamente mantenía trabajando y llegaba solamente a dormir. Entonces era perfecto para mí. No era muy grande, pero tampoco era muy pequeño. Resulta que cuando ya estaba firmando contratos con el dueño me dijo, mira, resulta que la inquilina anterior dejó algunas cosas, dejó unos libros, dejó un baúl y dejó como una especie de cortina. Si tú quieres, puedes botar eso, porque la señora nunca más volvió. O si quieres dejarlo, déjalo en una esquinita, porque igual no es mucho, no te puede hacer ningún estorbo. Eso es normal. Yo lo viví aquí en Medellín, incluso tuve una dueña que ella tenía un armario completo donde yo arrendaba y ella me decía, si quieres utilizarlo, utilízalo, si no, puedo venir por él.
Entonces eso es normal, a mí me parece normal eso, cuando estaba leyendo la historia. Pero bueno, la muchacha pues simplemente tomó esas cosas y las arrinconó a un lugar porque no le estorbaban, igual como les comento, pues ella no mantenía ahí todo el día. Los primeros días estuvieron muy bien, yo vivía tranquila, me sentía como un poco sola, pero mientras me acostumbraba, porque siempre estuve como rodeada de mis familiares, pero para mí era normal. Resulta que ya cuando pasó una semana, sí esa soledad me estaba pegando demasiado duro, tanto que yo creí que tenía depresión. Vivía depresiva, no quería hacer nada, vivía encerrada, trabajaba pero quería estar en la habitación, estar en el apartamento, estar simplemente quieta sin hacer nada. Entonces era como si algo me estuviera absorbiendo mi energía y me estaba hundiendo cada vez más y cada vez más. Yo solamente lo tomé como si me estuviera como adaptando a esa transición de vivir muy acompañada a vivir totalmente sola. Entonces para mí pues lo estaba asimilando como un poco normal. Iba al psicólogo, me decía lo mismo, me decía que esté tranquila, que era una transición, que todo iba a estar bien. Pero tenía algo y es que recurrentemente estaba soñando con un hombre que yo jamás había visto y además era un hombre muy mayor. Yo le pongo por ahí de unos 50 años, una persona que yo jamás había visto en mi vida. Ni en fotos, no era amigo de la familia, no era amigo de nadie, pero lo soñaba constantemente. Y cada vez que lo soñaba, al siguiente día tenía como una especie de ansiedad por estar revisando la puerta de entrada del apartamento, como esperando que alguien tocara, como esperando visitas, como esperando que alguien entrara y me hiciera compañía, ¿sí? Pero era como si yo sintiera que específicamente quisiera que fuera ese hombre. Era tanta la obsesión que sentía con la puerta de entrada que me sentía mal si al finalizar del día nadie venía a verme. Yo pedía a mi familia que viniera a verme, muchas veces lo hicieron, pero a pesar de que venían, no sentía como que me alivianaba de algo. Sentía que debía esperar a alguien, pero no era ellos, era otra compañía. Entonces, pues ya, tenía que despertar porque tenía un trabajo, tenía una vida, tenía que salir adelante, tenía que avanzar porque era mi vida y no podía quedarme ahí estancada prácticamente en ese hueco, en ese hoyo de depresión en la que estaba, porque nunca había sentido depresión y ahora sí de la nada me agarró. Entonces lo que hice, creo que es algo muy colombiano aquí, que es coger, hacer una limpieza profunda, limpiar todas las habitaciones, limpiar el piso, mejor dicho, con todo lo que haya y dejar esa casa impecable. Entonces me puse eso, puse música, me puse a limpiar de manera profunda los baños, las habitaciones, la cocina, y ya cuando me faltaba la última parte que era la sala, estaba limpiándola, pero ahí en la esquina estaba lo que era de la dueña anterior, ¿sí? La que arrendaba anteriormente. Entonces me puse a revisar los libros, a ver qué libros eran, no me parecieron nada interesantes, los boté. Las cortinas estaban totalmente viejas, también las boté. Y ya cuando estaba revisando el baúl, lo quise mover un poco y estaba muy pesado. Era un baúl muy pesado, pero muy pequeño. Yo pensé ya como entrando un poco a la malicia, dije, bueno, aquí tiene monedas, tiene plata, tiene alguna cosa de valor y de pronto yo puedo vender eso y ganarme algún dinerito, ¿sí? Pero cuando lo destapé, me llevé la sorpresa que habían periódicos, ¿sí? Habían periódicos viejos y había como un bultico encima de los periódicos, entonces yo cogí, saqué los periódicos y revisé ese bultico. Dentro de ese bultico, como una tela, había una foto y un muñeco. Cuando vi esa foto, reconocí inmediatamente que era el mismo hombre con el que estaba soñando todos los días. Un hombre que jamás había visto. Estaba la foto de él doblada y amarrada con un hilo rojo y con cabello. Cabello de persona, porque uno identifica que es un cabello de una persona. Y en el muñeco estaba también lo mismo, pero no era cabello, sino más bien que la envoltura del muñeco, digamos la ropita del muñeco, era la misma tela con la que tenía la camisa ese hombre. Te lo voy a explicar mejor. O sea, la camisa del hombre, un ejemplo, es roja, con, no sé, con franjas negras. Resulta que el muñeco, todo el muñeco, la piel del muñeco, estaba con lo mismo, con una tela parecida de rojo con franjas negras, ¿sí? Era idéntico. Entonces yo supuse que estaba hecho con la camisa del señor. Pero ese muñeco no queda ahí. Resulta que ese muñeco estaba lleno de agujas.
por todo lado. Su cabeza más que todo estaba completamente llena de agujas y su pecho. Aquí en el corazón estaba muchísimas agujas. Ya de tanto tiempo que había pasado, las agujas estaban completamente oxidadas, entonces me puse unos guantes como para evitar, porque no sé esas agujas de qué eran, no sé qué tenían, o mejor dicho, tal vez de lo de estar oxidadas me podían hacer daño. Entonces me puse unos guantes bien gruesos y tomé el muñeco, lo revisé y resulta que en la parte de atrás tenía una nota que decía: tú no puedes irte, tú eres mío, tú siempre volverás, porque el apartamento 501 es tu hogar. Eso parecía una rima, pero estaba escrito ahí. En ese momento yo sentí terror porque empezó como a conectarse todo lo que encontré en ese baúl, todo empezó a relacionarse. El que yo extrañara a alguien que no conozco, el que yo soñara a esa persona todos los días y que esa señora justamente dejó las cosas ahí tiradas. Entonces, con los guantes bien puestos, boté todo eso en una bolsa negra y créeme que me recorrí al menos 5 cuadras para botar eso lejos, lejos, lejos de mi apartamento, porque sabía que no podía dejarlo cerca de mi apartamento, tenía que botarlo lo más lejos posible. Y claro, cuando lo fui a botar y volví al apartamento, el apartamento mágicamente, no sé cómo, de un momento a otro, ya no era un apartamento oscuro, ya no era un apartamento como depresivo. La luz que entraba por la ventana era más fuerte, era como si el apartamento hubiera cobrado vida, como si realmente algo negativo salió y ahora mismo sí estaba lleno de luz y paz. Y claro, la prueba de todo esto es cuando me fui a dormir, porque ya no volví a soñar con ese señor. No lo soñé, no recordaba ni siquiera su rostro, lo había olvidado por completo. Ahí me quedan muchas dudas en ese momento. Lo que hice fue llamar al dueño y que me explicara que quién era la que estaba anterior a ella, que si de pronto sabía algo de ella. Y lo único que me dijo el señor, el dueño del apartamento, es que ella era una persona muy cumplida, que siempre pagaba sus arriendos, siempre pagaba todo a tiempo, pero que un día dejó de responder y cuando él llegó ya no estaba. No estaba. Estaban sus cosas ahí tiradas, dejó todo, incluso su ropa, pero ella ya no estaba. Él dice que había abandonado el apartamento hace aproximadamente 2 meses y que él no se dio cuenta, pero que dejó todo tirado. Que él puso y donó la ropa de ella, donó las cosas, porque él la llamaba, no contestaba, entonces donó la cama, donó todo, ¿sí? Y lo único que dejó fue los libros, la cortina y el baúl. Lo único que dejó. No sabe por qué, pero lo dejó. Y ahora sabemos por qué lo dejó. Porque eso que tenía ella no podía salir de ese apartamento. Porque el apartamento 501, ese hombre debía volver. Aquí en este punto, pues ya saliendo un poco más de la historia, porque ya no nos pone nada más. Esta historia termina aquí, no nos da más referencias. La gente le preguntó si sabía algo más, pero ella quiso olvidar esto y es totalmente respetable y entendible porque ella quería seguir con su vida normal, ¿sí? Pero lo que yo puedo intuir es que tal vez ese hombre nunca volvió y que ese tipo de amarre, ese tipo de brujería no funcionó y tal vez se regresó a ella, a la que lo intentó hacer. El hombre no se sabe si está bien o mal, supongo que está bien porque no le funcionó ese amarre. Y como dicen por ahí, cuando tú haces una brujería y esa brujería se cancela de alguna manera, se regresa a ti 70 veces 7. O sea, todo el mal que tú quisiste hacer se te regresa multiplicado muchísimas veces. Entonces, esa es la historia de esta mujer. Y vámonos para la tercera y última historia porque eso se está poniendo muy bueno. Pero aquí nos damos cuenta que no solamente son personas desconocidas, sino que muchas veces, y por ahí dicen que uno confía mucho en su familia, pero incluso la familia, sus amigos cercanos te pueden hacer daño. Y esta historia es así. Resulta que yo soy un joven antioqueño, una persona que vive en un pueblito lejos de Medellín. A mí Medellín me queda como a 4 horas más o menos. Y siempre he sido una persona emprendedora. Yo no tengo estudios, no tengo nada de eso porque en la vida no me dio las oportunidades. Entonces soy del rebusque. Todo el tiempo he rebuscado, he estado en las plazas de mercados ganándome el dinerito y ya últimamente me ha estado yendo muy bien. Entonces lo que he hecho es conseguir un poco de dinero haciendo trabajos para otros y de ahí me voy hasta Medellín, al centro, consigo cosas que yo sé que en mi pueblo se van a vender fácil, entonces las compro barato en Medellín y las vendo un poquito más caro en el pueblo. Y así lo he hecho durante un año completo.
un año completo para ahorrar más dinero, para invertir tal vez en algo más grande. Y resulta que encontré un negocio que creo que era el ideal para mí. Es como muchos emprendedores dicen por ahí, encontraste el producto ganador, encontraste el producto estrella. Entonces para mí era el producto estrella. Pero el problema es que de ese tocaba comprar muchísimas unidades para que me quedaran el por mayor. Yo no tenía más dinero del que tenía ahorrado. Tenía todos mis ahorros ahí. Traté de regatear. El señor me dijo que no, que lo mínimo era tanto dinero y tantas unidades. Fui con mi familia. Ninguno de mis familiares quisieron hacer porque ellos siempre han sido tradicionales. Trabajar, trabajar y trabajar. No les gusta emprender. Pero tenía un amigo, mi mejor amigo, que él también es como yo. Una persona que no ha estudiado, pero se busca diariamente en qué emprender, en qué moverse, en ganadería. Mejor dicho, él busca en todo su lado. Y resulta que hablé con él, le mostré el negocio, le pedí la opinión de él, que qué tal le parecía. Él le gustó el negocio, era mi mejor amigo, así que me dijo, ¿sabe qué, hermano? Vamos a darle con toda, vamos a reventar aquí, compremos en Medellín, los traemos para acá y hagámosle. Pero el problema más grande de este tipo de negocio es que uno se arriesga mucho. Y más nosotros jóvenes sin experiencia que pensábamos, digamos, en el mejor panorama posible, pero nunca pensábamos en lo malo que podía ocurrir, que era no vender la cantidad que pensábamos, ¿sí? Entonces, pues bueno, nos arriesgamos. Quisimos invertir todo nuestro dinero en ese negocio. Él puso todos sus ahorros y yo puse todos mis ahorros. No había nada más. Nos quedamos en cero, siguiendo un sueño, siguiendo un objetivo que era lograr muy buenas ganancias, porque si ese negocio nos funcionaba, ese producto nos funcionaba, créeme que íbamos a duplicar y triplicar nuestro dinero. Entonces invertimos todo, dijimos que lo íbamos a hacer, porque él y yo teníamos, digamos, esa misma vibra de emprendedores. Por eso era mi mejor amigo. Entonces, claro, lo compramos el lote completo de todo lo que había. Lo llevamos al pueblo, pusimos nuestro punto físico, decoramos muy bonito todo y pusimos el producto ahí. Pasó un mes y no vendimos nada. Vendimos cero. No teníamos ni una venta. Todo lo malo que debía pasar pasó y nos pasó a nosotros. Ya llegamos a un punto donde estábamos desesperados. Él me decía, hermano, marica, no tenemos plata, no tenemos nada. ¿Qué hacemos? Y yo le decía, no, vamos para adelante. Usted y yo somos jóvenes, debemos entender que es nuestro primer negocio. Mejor dicho, yo trataba de darle moral a él, pero él estaba muy desanimado. Tan desanimado que empezamos a tener problemas. Él y yo peleábamos constantemente. Él me decía que era por mi culpa, yo le decía que no. Y mejor dicho, de entre tantas peleas empezamos a insultarnos, a decirnos cosas que no debíamos decirnos porque éramos amigos. Pero bueno, el negocio se mezcló con la amistad y esa amistad quebró, rotundamente quebró. La amistad llegó ahí. Nunca más supe de él. Pasaron 3 meses y nunca más volvimos a hablar. Los productos los vendimos nuevamente a Medellín, pero los vendimos en pérdidas. Recuperamos muy poquito. Casi nada, por así decirlo. Porque lo que se nos llevó las pocas ganancias fue en el local. Entonces perdimos por todos los sentidos. Y mi amigo se fue con mucha rabia conmigo. Yo estaba muy resentido también con lo que me dijo, pero bueno, la amistad terminó ahí. Resulta que después de eso empecé a enfermarme mucho. Ya estaba muy delgado, me estaba enfermando, tenía depresión, tenía, mejor dicho, todos los males los tenía yo. Iba al hospital y el médico me decía que no tenía nada, que estaba completamente sano. Lo único es que debía tomar vitaminas, que debía comer bien, que debía dormir bien, que debía hacer todo eso que ya hacía. Pero no, mi cuerpo no reaccionaba. Cada bocado lo vomitaba. Todo me pesaba. Yo, una persona que era emprendedor, que siempre me movía, ya me sentía muy cansado, me sentía sin ánimos de nada. Ya después de un tiempo, ya seguía igual sintiéndome mal, pero me estaba como de cierta manera recuperando. Sentía un poquito de energía, pero era igual. Entonces resulta que la mamá de mi ex mejor amigo me llamó. Yo dije, ¿ahora qué pasó? Pero no, simplemente me llamó a pedirme un favor, porque yo con ella sí me llevaba bien. Los días que sí estuve hospitalizado, ella fue a verme, me llevó fruticas, entonces era una señora con la que yo me llevaba muy bien. Entonces ella me pidió el favor, me llamó y me dijo que si le podía hacer el favor de ayudarla a trastear, que se iba a mudar a otro apartamento. Entonces yo fui, la ayudé claramente y estuvimos hablando, le pregunté sobre su hijo, que cómo estaba, ta. Ella me dijo que había perdido el contacto con él, que la llamaba solamente una vez por semana y que bueno,
habían tenido también problemas. Ya estábamos terminando de trasear todo y ya cuando nos faltaba lo más pesado, que es la nevera, empezamos a sacar las cosas, las carnes frías, que las salchichas, todo ese tipo de cosas empezamos a sacarlas. Y en el fondo de la nevera ella tenía un frasco negro, como envuelto de cinta negra, lo tenía en el fondo. Entonces pues yo simplemente lo saqué porque yo estaba ayudando en la parte de la nevera mientras hacía aseo ella. Lo saqué ese frasco y empecé a quitarle la cinta. Primero porque soy muy curioso y segundo porque dije, bueno, si ella está guardando algo que ya se echó a perder, pues de una vez botémoslo, que vamos a llevar al trastear algo podrido. Entonces yo le quité las cintas para revisar si estaba en buen estado lo que había dentro de ese frasco, que no se miraba nada. Y cuando quité las cintas me di cuenta que estaba dentro como un agua muy café, como muy oscura. Y claro, cuando yo vi el fondo de ese frasco, habían como unas puntillas, pero muy, muy oxidadas. Y ese óxido pues había puesto el agua así. Pero no era lo más raro. Lo más raro de eso, y lo que a mí realmente me dio miedo, es que dentro de ese frasco había como una especie de papel. Y se lograba ver un rostro. Y era mi foto. Ahí estaba yo en ese frasco oscuro. Era mi foto y realmente me sentí muy indignado, con mucha rabia porque me había encontrado una cochinada ahí con mi foto. Entonces rápidamente cogí ese frasco y lo llevé a donde la señora. Le dije, deme explicación de qué es esto. Explíqueme qué está haciendo usted con mi foto. Y la señora empezó a llorar, me dijo que ya no tenía nada que ver, que ella ni siquiera sabía que ese frasco estaba mi foto, pero que ella estaba llorando porque sabe quién lo hizo. Y resulta que lo hizo fue su hijo. Y un día llegó, entró a la nevera y dijo que iba a meter este frasco negro envuelto de cinta, pero que no lo destapara porque si no se echaba a perder todo lo que él había hecho dentro del frasco. Entonces que lo dejara ahí, no lo destapara. Entonces por eso ella lloraba, porque no era culpa de ella, era culpa de su hijo. Entonces yo le expliqué, mira, esto yo creo que es una brujería que me están haciendo. Y todo lo que me he estado sintiendo mal, que no he podido comer, que no he podido dormir, que he estado hospitalizado, creo que aquí está la respuesta de por qué he estado así. Entonces ella me dijo, la única instrucción que me dio mi hijo es que no lo destape y que no bote lo que está adentro. Entonces si queremos que esto se quite, hagámoslo. Destruyamos todo lo que está aquí. Vaciemos, quememos, partamos este tarro, hagamos de todo, pero que esto se destruya y que quede aquí mismo. Entonces fuimos a la parte de atrás y botamos el agua, botamos los clavos, quemamos mi foto, quemamos, mejor dicho, dejamos sin rastro eso. Lo que un día estuvo ahí en la nevera ya no quedaba ni un rastro de eso. Ya pasaron los días y me empecé a sentir mejor. Ya todo ese desánimo que tenía empezó nuevamente mi energía a recobrarse, me sentía más aliviado, sentía que ya podía comer sin necesidad de vomitar porque lo hacía todo el tiempo. Ya empecé nuevamente a trabajar, todo me empezó a ir bien. Conseguí un trabajito, pude reunir, nuevamente ir a comprar mercancía a Medellín, revender acá. Me estaba yendo de maravilla nuevamente. Me estaba nuevamente recobrando a lo que yo era anteriormente, un joven emprendedor echado para adelante. Pero en esta historia no todo es bueno. Resulta que cuando destruimos ese frasco, con todo lo que había adentro, el hijo de ella empezó a sentirse mal. Empezó a estar enfermo, empezó a decaerse, ya vivía nuevamente con su mamá porque necesitaba cuidados todo el día, ya no se valía de sí mismo, no podía caminar, él estaba mal, incluso estaba ya hospitalizado en Medellín, en el Hospital General de Medellín, estaba hospitalizado ahí y él ya no podía valerse de sí mismo. Lo que pude entender, porque algunas personas me dijeron, es que todo lo que él me hizo se le devolvió, pero de una manera mucho más fuerte.